Sin tener daño físico, sí fueron sacados de su medio natural sin saber volar. Pero se van a pelear esta piedra. Estos líquenes van a recibir la presión noble de las patas del rey de los Andes. Se trataba efectivamente de tres ejemplares juveniles de cóndor rescatados en el sector de Villa Mañiguales, en La Saranda, los cuales luego de recibir el diagnóstico veterinario en la dirección del servicio, se decidió técnicamente que el mejor destino para poder darle a ellos era el envío al centro especializado de la UNORCH en Talagante. Se hizo una evaluación médica completa de las aves, se vio que efectivamente no presentaban heridas o lesiones que pudiesen explicar por qué llegaron a manos del hombre. Posteriormente, en grandes jaulas se mantienen estos cóndores aislados del ser humano y en contacto con cóndores o con miembros de su propia especie. Allá tenemos cóndores, tenemos águilas, halcones, búhos, lechuzas. Cada jaula contiene solamente una especie y esta socialización es muy importante. Si los cóndores están socialmente sanos, la probabilidad de que se integren a la población silvestre es alta. Fue totalmente distinta porque en primer lugar era traerlos de Santiago a Coyhaique, en segundo lugar llevarlos de Coyhaique a Cochrane, ¿ya? Y en tercer lugar mantenerlos allá y finalmente liberar. Ya estamos hablando de un viaje de más de 2000 kilómetros. Los otros dos encajados ahora van a estar 3 días encajados. Que ellos pudieran volver acá y pudieran volver a la naturaleza, al rol también que ellos cumplen en el ecosistema, era la esperanza. Y luego de lo cual nació esto, nació una estrategia de trabajo, la unión de tres instituciones ligadas a la conservación y a la protección de la fauna. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado, Carlos! ¡Cuidado, Carlos! Un sistema de cerco eléctrico que era fundamental para darle la seguridad a los cóndores que estaban adentro, en términos de que a ellos se les ofrecía alimento en forma sistemática y por lo tanto eso generaba olores y atracciones a otras especies carroñeras. Recién en la jaula comenzaba a hacer sus primeros vuelos, a conocer el viento de acá y a conocer el paisaje, la geografía. En este caso va a representar el entorno que los vio nacer, se van a ir socializando entre ellos también, van a ir fortaleciendo los vínculos sociales y además algo muy importante, van a empezar a recibir visitas. Hubo un concurso para colocarle nombre a los cóndores, vinieron a ver los cóndores. ¿Y por qué eligieron esta zona? La eligieron porque acá los cóndores pueden encontrar comida. Pueden ser animales domésticos, como una oveja, o pueden ser restos que dejan los predadores naturales, como el puma o el zorro. Los cóndores tienen una pata igual que la de una gallina, pero gigante.
no tiene la capacidad de agarrar. Entonces, esas historias que uno ha escuchado de que el cóndor agarró la oveja y salió volando, la verdad es que no es posible. La educación no está necesariamente en la escuela, la base de la educación está en la familia. Y si tú sales con tu hijo a la naturaleza, es lo más seguro que tu hijo va a amar la naturaleza. Y tiene la cabeza más colorada. Fíjate que el 28 es el que tiene el cuello más blanco, es el mayor de todos, el que tiene 4 años. Y ese ya está empezando a tener la piel más roja, tiene el cuello más colorado. 626, 627, 628. ¿Son machos? Macho. ¿Por qué quieren que son machos? Ay, porque se ve cerca. Ya. No, yo le doy gracias a ustedes porque es importante que los niños se interesen en estos temas. Que son grandes. El cóndor que surca estas montañas, que representa estas montañas, es el caballo de batalla que tiene el proyecto para dar un mensaje de conservación mucho más amplio, que es el mensaje de la conexión del ser humano con la naturaleza. Los cóndores tienen tal grado de desplazamiento en el espacio, en estas cordilleras abruptas de difícil acceso, que la única forma que tenemos nosotros para hacer un seguimiento es a través de estos transmisores satelitales. Una cosa es hacer unos planeos cortitos dentro de la jaula y otra cosa es elevarse y recibir las corrientes que de arriba hacen tremendas. Hoy día tenemos 3 cóndores acá, pero los verdaderos cóndores son esos pájaros que están volando alto en el cielo. Vamos a ser partícipes de esto y ahora a disfrutar la liberación. Cuando salgan los cóndores, por favor, silencio. Seguramente ellos van a estar mucho más nerviosos y expectantes que ustedes. Estos líquenes van a recibir la presión noble de las patas del rey de los Andes. Estamos seguros que cada persona que fue partícipe en mayor o menor grado de todo este proceso que ha significado no ve el cóndor como simplemente un pájaro más. La satisfacción que produce este tipo de actividades te hace, al igual que los cóndores, ser un poco más libres. Yo creo que nos queda tarea y un desafío muy lindo de poder involucrar más a la comunidad y principalmente a los niños más chicos, que a través de ellos poder educar también a la gente adulta. No pensé que iba a ser tan mágico como realmente lo fue. También fue una experiencia muy importante, que nunca la había vivido.
No sé si sentí pena o fue una emoción que tuve. La esperanza es que los cóndores puedan sobrevivir en libertad, llegar a una etapa adulta y reproducirse. Que cada uno de nosotros tenemos un tipo de destino que tenemos que realizar. Fue bonito ver a todos los niños, en definitiva ellos van a volar junto con los cóndores el día de mañana. Muy alto en el cielo. Muy alto. Van a ir gradualmente ganando seguridad y van a ir alejándose del cordón montañoso que hoy día representa el sitio donde ellos sienten que nacieron.